Bueno, pues esta segunda clase vamos a continuar con la sección de grupos y vamos a continuar con un ejemplo, otro ejemplo de grupo. Entonces es el ejemplo 1.13 de las notas y básicamente dice que para todo número natural mayor o igual que 1 podemos definir este conjunto que denotamos como UN y por definición es el conjunto de todas las clases de equivalencia módulo n en Zn, tales que el máximo común divisor entre el representante de la clase y n es igual a 1, ¿sí? O en otras palabras, que el representante de la clase A y n son primos relativos, ¿sí? Primos relativos o coprimos, o que el máximo común divisor es igual a 1. Entonces, este conjunto equipado con la multiplicación de clases, la clase de A por la clase B es igual a la clase de A por B, es un grupo abeliano. ¿Okay? Entonces, quiero que aquí observen que los elementos del grupo son clases de equivalencia módulo n, como en Zn, pero aquí la operación es distinta y es algo que hay que enfatizar bastante. La operación aquí es multiplicación de clases y en Zn la operación es suma. ¿Sí? Entonces son grupos completamente distintos porque, bueno, para empezar pueden tener elementos distintos, ya que aquí en UN solo consideramos a los que son primos relativos con n y además la operación la estamos cambiando. Ahora va a ser multiplicación en lugar de suma. Ok, entonces vamos a demostrar que es un grupo. Ok, primero vamos a verificar la primera propiedad, G0, la cual dice pues que hay que verificar la propiedad de cerradura, ¿sí? Hay que verificar varias cosas, ¿no? La propiedad de cerradura y que la operación no depende de los representantes. Entonces, primero, para la cerradura, pues tenemos que ver que si si dos clases pertenecen a UN, entonces su producto también va a pertenecer a UN. Entonces, esto equivale a demostrar que si el máximo común divisor entre A y N es 1 y el máximo común divisor entre B y N es 1, entonces el máximo común divisor de A por B y N es también 1. Y esto lo vamos a definir como D para esta demostración. Ok, bueno, entonces supongamos que D es mayor que 1, ¿sí? O que es distinto de 1, pues entonces tiene que ser un número mayor que 1. Y sea P un divisor primo de D, ¿sí? ¿Por qué tomamos un divisor primo? Pues va a ser más fácil trabajar con él. Entonces, P divide A por B. Eso debe estar claro. Pueden verlo ustedes, verificarlo pues, si ustedes quieren, pero pues obviamente P divide a D y D es un divisor de A por B, ¿sí? Pero es el máximo común divisor de A por B. Entonces P divide a por B y podemos usar el lema de Euclides para concluir que entonces P debe dividir a A o P debe dividir a B. ¿Ok? Entonces, sin perder generalidad, supongamos que P divide a A. Entonces, además sabemos que pasa esto, ¿no? P divide a D porque es un divisor de D y D divide a N porque D es el máximo común divisor entre A por B y N. Entonces, P debe dividir al máximo común divisor entre A y N. Es decir, aquí decimos P divide a A, P divide a N. Entonces, P divide a este máximo común divisor, el cual es 1 por hipótesis, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto se contradice que P sea un número primo, ¿no? Porque los únicos divisores de 1, pues es 1 y menos 1, pues, pero asumiendo que sea positivo, pues no puede ser. Entonces, si 1 obviamente no es un número primo, entonces esto contradice que P sea un número primo. Y por lo tanto, pues entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿O cuál es esto es por reducción al absurdo, básicamente? ¿Cuál fue el problema? Pues que supusimos que D era mayor que 1 y entonces tenía un divisor primo. Entonces, concluimos que D debe ser igual que 1. ¿Ok? Esto demuestra que la propiedad de cerradura. Ahora vamos a la otra propiedad para demostrar que la operación binaria está bien definida y es demostrar que la operación no depende de representantes. Entonces, supongamos esto, supongamos que la clase de A es igual a la clase de A' y la clase de B es igual a la clase de B'. Entonces, pues por definición de clase, A debe ser igual a A' más un múltiplo de n y similarmente B es igual a B' más un múltiplo de n. Ok, entonces trabajando un poquito con estas clases, el producto de la clase A por B lo podemos escribir de esta forma, sustituyendo.
Y desarrollando este producto, obtenemos que esto es igual a esto, ¿no? O sea, el resto, si se fijan aquí, de este paso a este paso, todos estos términos desaparecieron porque son múltiplos de n. Si fijan, siempre aparece una n ahí. Y como sabemos, los múltiplos de n en las clases de equivalencia módulo n, pues valen 0. ¿Sí? Entonces los pueden desaparecer. Entonces nomás nos queda que el producto de a por b es igual al producto de a' por b'. Y esto demuestra que la operación binaria está bien definida. Una cosa interesante que ustedes también podrían verificar es que esta definición de aquí no depende del representante. Es decir, que si el representante de una clase tiene máximo común divisor con n igual a 1, entonces cualquier representante de esa misma clase también va a tener máximo común divisor con n igual a 1. Es decir, si un representante es primo relativo con n, entonces cualquier representante es primo relativo con n también. Entonces, eso en cierta manera estaría verificando que este conjunto está bien definido. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo por su cuenta, esa verificación. Ok, bueno, entonces vamos a demostrar ahora la asociatividad. La asociatividad pues, es más sencilla porque pues básicamente si tenemos aquí una multiplicación de clases, esto puede verse como la multiplicación de los representantes y usando la asociatividad de los enteros, pues llegamos a que la operación es asociativa con las clases también. La identidad en este caso va a ser el 1, la clase del 1, porque pues a la hora de multiplicarla no la altera a ninguna otra clase, ¿no? Como se ve aquí. Entonces esto es sencillo. Ok, donde sí tenemos que hacer un poquito más de trabajo es para demostrar los inversos. La propiedad G3, la cual es demostrar que todo elemento tiene un inverso. Entonces vamos a tomar a A como un elemento de UN. Entonces tenemos que encontrar otra clase tal que al multiplicarla por esta clase de A nos dé 1, ¿sí? Obviamente no podemos hacer trampa como poner una fracción 1 sobre A, porque 1 sobre A pues puede no ser un entero, ¿no? Entonces, pues si no es un entero, pues no tiene una clase de equivalencia módulo n, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué podemos saber? Pues bueno, usamos la definición de UN y sabemos que el máximo común divisor entre A y N es igual a 1. Y usamos el truco principal, es usar el lema de Bezout. Entonces, si recuerdan lo que dice el lema de Bezout, pues básicamente dice que el máximo común divisor entre dos números puede escribirse como una combinación entera de los dos números. Entonces, en este caso, el máximo común divisor es 1. Y esto nos está diciendo que el 1 va a poder escribirse como una combinación entera, donde los coeficientes b y c son números enteros, de a y n. ¿Sí? Entonces obtenemos esta igualdad usando el lema de Bezout. Y ahora pues simplemente sustituimos el 1. ¿Quién sería la clase del 1? Pues sería lo mismo que la clase de este producto. Y ahora, si aquí se fijan, Cn pues es un múltiplo de n, entonces vale 0 en las clases de equivalencia módulo n. Entonces nada más nos queda la clase del producto a por b, y esto por definición es la clase de a por la clase de b. Entonces si se fijan, aquí ya encontramos un entero b, tal que al multiplicar la clase de b por la clase de a nos da 1. Entonces, ¿qué falta verificar nada más? Pues falta verificar que efectivamente la clase de b, sí pertenece a UN. ¿Sí? Porque hasta ahora, aquí nada más hemos dicho que b es un entero y pues tiene una clase de equivalencia módulo n. Pero tenemos que comprobar que el máximo común divisor entre b y n también es 1 para que pertenezca al conjunto UN. ¿Sí? Porque el inverso pues tiene que estar en el grupo, ¿no? No puede ser algo de afuera. Ok, entonces para demostrar esta segunda parte, pues definimos a D como el máximo común divisor entre B y N y vamos a querer demostrar que es 1. Entonces, pues por definición, D divide a B y D divide a N. Entonces D debe dividir a cualquier combinación entera, combinación lineal entera entre B y N. Entonces debe dividir a por B más C por N. Pero acuérdense que A por B más C por N es 1. Entonces aquí estamos diciendo que D debe dividir a 1. Y los divisores de 1, de nuevo, pues son nada más
1 y menos 1, pero pues como D es un máximo común divisor, tiene que ser positivo. ¿Sí? El máximo común divisor, por definición, pues es positivo. Entonces, el máximo común divisor tiene que ser 1 y esto demuestra que B pertenece a UN, efectivamente. Ok, entonces, siguiente punto es nada más la conmutatividad para demostrar que es un grupo abeliano, efectivamente. Entonces, pues tomamos dos clases, hacemos el producto y si se fijan, pues la conmutatividad se hereda básicamente de la conmutatividad de los representantes que son números enteros. Entonces, esta es sencilla. Entonces, bueno, vean con detenimiento esta demostración. Si se fijan, los únicos puntos más complicados fueron G0, que es demostrar que la operación binaria está bien definida, y la existencia de inversos, la cual se obtiene a través de el lema de Bézout. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en algunos resultados básicos que se cumplen para todos los grupos, ¿no? Entonces, hasta ahorita analizamos algunos ejemplos particulares de grupos, pues como los enteros módulo n, estos grupos UN, pero estas propiedades que vamos a anunciar ahorita y demostrar son propiedades que se cumplen para cualquier grupo abstracto. Sí, o sea, sin importar de qué ejemplo estemos hablando, estas propiedades siempre se van a cumplir. Entonces vamos a decir que sea G un grupo y la primera propiedad es la que se conoce como cancelación derecha. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que si tenemos elementos de un grupo tales que el producto de A por C es igual al producto de B por C, entonces la C aparece del mismo lado, si se fijan, entonces la podemos cancelar. Podemos concluir que A tiene que ser igual que B, ¿sí? Cancelando la C del mismo lado. La cancelación izquierda pues nos dice que si C por A es igual a C por B, entonces podemos cancelar a la C y nos queda que A es igual a B. Entonces, se fijan, la cancelación, como no sabemos si el grupo es abeliano, la cancelación tiene que hacerse con elementos estando del mismo lado, ¿no? Si la C aparece de los dos lados de la derecha, pues la cancelamos. Si la C aparece de los dos lados de la izquierda, la podemos cancelar también. Pero si de un lado apareciera de la izquierda y del otro de la derecha, pues no la podemos cancelar, ¿no? A menos que ya sepamos que el grupo es abeliano. Ok, otra propiedad es que la identidad del grupo siempre es única. Sí, existe un único. La definición de grupo nos dice que existe una identidad y esta propiedad nos dice que además de que existe es única. ¿Sí? Y la unicidad de los inversos. Entonces, para todo elemento del grupo, cada elemento del grupo tiene un único inverso. ¿Sí? Obviamente, si tomas diferentes elementos, pues los inversos van a ser diferentes, pero si tomas un mismo elemento, su inverso siempre va a ser único. Y la siguiente propiedad, la propiedad 5, es que el inverso del inverso es el elemento con el que empezaste, ¿no? Entonces, a la menos 1 a la menos 1 es a. Ok, entonces vamos verificando. Primero, la primera propiedad es la cancelación derecha. Entonces, partimos del hecho de que a por c es igual a b por c. Y pues lo que hacemos es multiplicar de ambos lados por c inversa. Entonces, esto pues de arriba podemos pasarnos al renglón de abajo, pues porque la operación está bien definida, ¿no? Entonces, operando cosas iguales debe darnos resultados iguales, ¿no? Entonces, estamos operando del mismo lado lo mismo, C inversa, entonces debe darnos lo mismo, se debe preservar la igualdad. Y aquí usamos la propiedad asociativa del grupo, asociamos C con C inverso, usamos la propiedad de los inversos, de que C con su inverso nos da la identidad, y usamos la propiedad de la identidad de que A por la identidad es A y B por la identidad es B. ¿Ok? Entonces, la propiedad 2, que es la cancelación izquierda, pues es muy similar, se deja como un ejercicio, que pues es básicamente lo mismo, ¿no? Ustedes pueden repetir más el argumento. Ok, siguiente, para demostrar que la identidad es única, pues supongamos que hay dos identidades, supongamos que tenemos E y un E', que son identidades de G. Entonces, la propiedad G2 de la identidad que nos dice, pues nos dice que E por A debe ser igual a A. Esa es la propiedad de la identidad. Pero además, como E' es una identidad, pues también debemos tener que E' por A debe ser A. ¿Ok? Entonces aquí, juntando los extremos, pues tenemos que E por A es igual a E' por A. Y ahora podemos hacer cancelación derecha, porque si se fijan en esta igualdad aparece A del lado derecho y aparece A del lado derecho. La podemos cancelar y concluimos que E es igual a E'. ¿Ok? Entonces eso demuestra que es única, ¿no? Partimos del hecho de que podría haber dos posiblemente y resultan ser iguales.
La unicidad de los inversos se deja como ejercicio, pero pues similarmente ustedes pueden hacer un argumento similar al punto 3, suponer que un elemento A tiene dos inversos y demostrar que esos dos inversos tienen que ser iguales. ¿Ok? Y finalmente vamos a demostrar que A a la menos 1 a la menos 1 es A. Entonces, A a la menos 1 a la menos 1 por definición es el inverso de A a la menos 1, ¿no? Porque eso es lo que nos está diciendo. Este menos 1 nos está diciendo esto de aquí es el inverso de lo que aparece aquí adentro, ¿no? Entonces, esto es por definición. Entonces, ¿qué satisface? Pues satisface esto, satisface que A a la menos 1 a la menos 1 por A a la menos 1 debe dar la identidad, ¿sí? Y además nosotros sabemos esto, sabemos que A por A a la menos 1 es la identidad, también por definición de inverso. Entonces aquí podemos de nuevo juntar esta de igualdad, esto es igual a la identidad, esto también es igual a la identidad, entonces A a la menos 1 a la menos 1 por A a la menos 1 es lo mismo que A por A a la menos 1. Y de nuevo usando la cancelación podemos cancelar A a la menos 1 y concluimos que A a la menos 1 a la menos 1 es A, ¿sí? Entonces aquí hay otros argumentos, por ejemplo también podrían usar la unicidad de los inversos para decir que A a la menos 1 a la menos 1 es A, ¿sí? Porque aquí estamos diciendo que A a la menos 1 a la menos 1 es inverso de A a la menos 1 y esta otra igualdad está diciendo que A por A a la menos 1, que A es también un inverso de A a la menos 1. Entonces por unicidad pues tienen que ser iguales, ¿no? Entonces son argumentos equivalentes. Bien, entonces ahora vamos viendo esta definición de potencias en un grupo. Entonces, esto de nuevo estamos hablando de un grupo abstracto. Cualquier grupo, no importa de qué ejemplo específico estemos hablando. Si tenemos un grupo y un elemento G en el grupo, para cualquier número entero vamos a definir la késima potencia del elemento G de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, G a la K va a estar definido de la siguiente manera dependiendo de qué valor tome K. Entonces, si K es 0, G a la 0 por definición va a ser la identidad. ¿Ok? Por definición siempre. Si K es positivo, G elevado a un número positivo va a ser lo mismo que multiplicar a G consigo mismo K veces. ¿Sí? Por ejemplo, G cuadrada pues va a ser G por G. ¿Sí? G al cubo va a ser G por G por G. Y finalmente, si K es un número negativo, entonces esto va a representar multiplicar el inverso de G consigo mismo menos K veces. Aquí no se confundan, ¿por qué dice menos K veces? Pues porque K es un número negativo en este caso, ¿no? Entonces menos K es un número positivo ahora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, G a la menos 3, ¿qué sería? Pues sería G a la menos 1 por G a la menos 1 por G a la menos 1. ¿Sí? Es decir, 3 veces G a la menos 1 multiplicado consigo mismo 3 veces, donde 3 pues es menos 3, ¿sí? Porque el exponente era menos 3, G a la menos 3. Ok, bueno, entonces esta es la definición, básicamente. Si ustedes ven un exponente negativo, pues significa multiplicar el inverso de ese elemento consigo mismo, el número de veces que te diga el exponente o la parte positiva del exponente. Ok, entonces este lema es un pequeño lema que pues básicamente nos dice que las potencias de un grupo definidas como se definieron anteriormente satisfacen las propiedades que ya ustedes conocen, ¿no? Entonces, primera propiedad, pues que si multiplican g a la k por g a la s es lo mismo que sumar los exponentes, g a la k más s. Siguiente, pues que tienen g a la k a la menos 1 es lo mismo que g a la menos k. Y siguiente, si tienen g a la k a la s, es lo mismo que multiplicar los exponentes, g a la k por s. Okay, que son las reglas básicas de los exponentes que ustedes conocen. Ok, entonces vamos viendo, esta es una demostración, es un poco del talacha lo que tienen que hacer, pero bueno, vamos viendo, ustedes la revisan con calma, pero para que tengan una idea general, vamos viendo el punto 1, ¿sí? Esta parte de que tienen g a la k por g a la s es igual a g a la k más s. Entonces, la mejor manera pues es analizar varios casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición de las potencias está hecha por casos, entonces hay que analizar diferentes combinaciones de casos y aplicar la definición correspondiente en cada caso. Entonces, primero, por ejemplo, si tanto k como s fueran positivas, pues g a la k por g a la s, ¿qué significa? Pues multiplicar g consigo mismo k veces, multiplicar g consigo mismo s veces, juntamos todas las g's,
Entonces aquí tenemos K, aquí tenemos S, pues el total son K más S veces, ¿no? Y esto es lo mismo que G a la K más S. Entonces, similarmente, aquí hay otro caso, por ejemplo, ilustrado, cuando K es positivo y S es negativo y K es mayor que menos S, es decir, el número de positivos es mayor que el número de negativos. Entonces, aquí aparecen G a la K, aquí aparecen G, los Gs, aquí aparece G inverso multiplicado menos S veces. Y esta segunda condición, pues nos dice que los positivos, los G, van a cancelar los negativos y a lo mejor sobran algunos positivos, ¿no? ¿Cuántos de estos van a sobrar? Pues precisamente van a sobrar K menos los que hay aquí, ¿no? Es decir, K menos S, que es lo mismo que K más S, y por eso es G a la K más S. Entonces, bueno, ustedes aquí revisen los otros casos, básicamente, pero es muy similar, ¿no? Es estar analizando cada caso y viendo que siempre se cumple la ley de los exponentes. Para los demás casos ya se puede usar el primer caso, ¿no? El primer caso es el más talachudo, pero pues para los segundos, por ejemplo, miren, para demostrar que G a la K a la menos 1 es lo mismo que G a la menos K, pues observamos esto. G a la K por G a la menos K, pues por el punto 1 es lo mismo que sumar los exponentes, entonces es G más menos K, que sería G a la 0, que por definición es la identidad, ¿no? Entonces esto de aquí, esta identidad de aquí, ya nos está diciendo que el inverso de G a la K, ¿quién va a ser? Pues G a la menos K, ¿no? Por unicidad de los inversos. Porque los inversos nos dicen que es el único elemento tal que multiplicarlo por ese elemento nos da la identidad. ¿Sí? Entonces, este elemento ya lo estamos multiplicando por G a la K y nos da la identidad, entonces tiene que ser el inverso. Ok, y para el siguiente punto, finalmente, observamos lo siguiente. Entonces, si la S fuera positiva, pues G a la K a la S es multiplicar G a la K consigo mismo S veces. ¿Sí? Entonces, usando el punto 1, es sumar K consigo mismo S veces. ¿Y qué significa sumar K consigo mismo S veces? Pues significa multiplicar K por S. Y similarmente, si S fuera negativo, pues aquí tenemos ahora que multiplicar G a la menos K, que es el inverso de G a la K, consigo mismo menos S veces. Entonces aquí hay que sumar menos K consigo mismo menos S veces. Y esto pues es multiplicar menos K por menos S, lo cual es equivalente a K por S, ¿no? Y se demuestra la última ley de los exponentes. Ok, bueno, entonces aquí hay una nota importante y esta nota es un cambio de notación, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ciertos grupos o cuando hablamos de un grupo en abstracto, usamos normalmente lo que se conoce como la notación multiplicativa, ¿sí? Del grupo. Esto lo usamos en varios casos, por ejemplo, pues para multiplicar matrices o para el grupo UN cuando se usa la multiplicación, pero también un grupo abstracto, cuando usamos una operación binaria arbitraria, también usamos la notación multiplicativa normalmente. Pero luego hay ejemplos particulares donde usamos la notación aditiva. Por ejemplo, pues en los enteros y en ZN, donde la operación es una suma, ¿sí? Entonces, para este caso, cuando la operación es una suma, sería muy raro usar esta notación de potencias, ¿no? Porque esta notación de potencias nos está diciendo que las cosas, implícitamente nos está diciendo que las cosas están como multiplicando. Entonces, formalmente sí podríamos usar la misma notación, pero es un poco raro cuando usamos el signo más, ¿no? Entonces, en lugar de escribir, cuando usamos la notación aditiva, en lugar de escribir G a la K, vamos a escribir KG, ¿sí? Entonces, ¿qué significa KG? Pues lo que ustedes piensan, ¿no? Si K vale 0, pues va a ser la identidad, la cual en notación aditiva normalmente se denota por un 0. KG, pues va a ser sumar, porque acuérdense que aquí la operación es suma, sumar a G consigo mismo K veces. Y si K fuera negativa, pues es sumar menos G consigo mismo menos K veces, ¿sí? Entonces, miren, este cuadro básicamente resume las diferencias entre los términos usados con notación aditiva y notación multiplicativa, ¿sí? Entonces, en notación multiplicativa, normalmente la operación binaria es un puntito o una cruz, y en notación aditiva la notación es un signo de más.
La identidad en notación multiplicativa normalmente se denota como E, que es en un grupo abstracto, o como un 1 en algunos grupos particulares. Y aditivamente, pues, la identidad normalmente la denotamos como un 0. Los inversos en notación multiplicativa normalmente lo vamos a escribir como g a la menos 1, pero en notación aditiva pues lo escribimos menos g, ¿sí? Lo cual es más intuitivo, ¿no? Cuando estamos usando el signo de más. Y finalmente las potencias en notación multiplicativa se denotan como g a la k y en notación aditiva se denotan como kg, que significa esto de aquí arriba precisamente, ¿no? Sí, todo es pues básicamente porque este simbolito de aquí cambia, ¿no? En notación multiplicativa aquí sería como un por, pero si usamos un más, pues estaría raro ponerlo como una potencia, ¿no? Ok, bueno, entonces esto por favor acuérdense mucho de este cuadro, ténganlo en mente siempre, porque es posible que después se estén confundiendo y acuérdense nada más que con notación multiplicativa las cosas se denotan de cierta manera y con notación aditiva se denotan de otra manera distinta. Ok, bueno, entonces vamos a la siguiente definición, la cual es importante también, que es la definición del orden de un elemento. Entonces ya habíamos definido antes lo que es el orden del grupo, el cual es simplemente la cardinalidad del grupo o el número de elementos que tiene el grupo. Y ahora el orden del elemento va a ser lo siguiente. Entonces, un elemento tiene orden finito, decimos que tiene orden finito, si existe un entero positivo tal que g a la k es la identidad. Y sí, entonces, si alguna potencia positiva del elemento nos da la identidad. Entonces, en ese caso decimos que tiene orden finito. Y en otro caso decimos que tiene orden infinito. Entonces, cuando un elemento tiene un orden finito, podemos definir su orden, ¿sí? Y se denota de esta manera, como barritas G. Entonces aquí no se confundan, barritas G no se refiere a cardinalidad en este sentido, ¿no? Porque lo que estamos poniendo dentro de las barritas es un elemento de un grupo, no es al grupo en sí mismo, ¿no? Cuando ponemos barritas G mayúscula, eso sí es el orden del grupo y es nada más el número de elementos que tiene. Pero barritas G minúscula, pues G es un elemento, ¿no? Entonces, pues no es un conjunto necesariamente, entonces pues no tiene cardinalidad necesariamente, ¿no? Pero ¿qué significa barritas de G minúscula? Pues significa el mínimo entero positivo n, tal que G a la n nos da la identidad. En otras palabras, barritas G minúscula es el mínimo de los enteros positivos, tal que G a la k nos da la identidad. Y si este elemento tiene un orden infinito, pues escribimos así. Escribimos que barritas G es infinito. Entonces miren, vamos viendo algunos ejemplos. En Z4, pues la clase del 1 tiene orden 4 por la siguiente razón. ¿Sí? Entonces vamos calculando sus potencias, nada más que acuérdense que sus potencias, pues en este caso son sumas iteradas. Entonces la primera potencia pues es 1 nada más, la cual es distinta a la clase del 0. 1 más 1 en la clase del 2, la cual es distinta a la clase del 0 también. 1 más 1 más 1 en la clase del 3, la cual es distinta a la clase del 0. Y 1 más 1 más 1 más 1 es la clase del 4. Y como estamos en Z4, es módulo 4, pues la clase del 4 es lo mismo que la clase del 0. Entonces, esto nos está diciendo que el mínimo número de veces que hubo que operar al 1 consigo mismo para que nos diera la identidad fue 4. ¿Sí? Por eso el orden del 1 es 4. Por otro lado, el orden de la clase del 2 va a ser 2. ¿Por qué? Porque basta con operar al 2 consigo mismo 2 veces para que nos dé 0, que es la identidad, ¿no? Por eso es 2 en este caso. Vamos viendo en U5. En U5, acuérdense, ahora es igual clases módulo 5, pero ahora con la multiplicación. Entonces ahora sí es notación multiplicativa, ¿no? Porque usamos la multiplicación. Entonces vamos a sacar el orden del 3. 3 a la 1, pues nos da 3, el cual es distinto de la clase del 1, que en este caso la clase del 1 es la identidad. 3 al cuadrado es la clase del 9, la cual es distinta de la clase del 1. 3 al cubo es la clase del 27, la cual es distinta de la clase del 1, que estamos en módulo 5, ¿no? Entonces acuérdense, la clase del 27 pues sería lo mismo que la clase del 2, ¿no? Porque podemos restar un 25, que es un múltiplo de 5, y nos daría la clase del 2. Pero 3 a la cuarta es 81. Entonces aquí podemos restar un 80, que es un múltiplo de 5, el 80, y nos obtenemos la clase del 1. Entonces 3 a la 4 sí da la identidad.
Entonces el orden de el 3 es 4, ¿no? Porque 4 es la mínima potencia con la cual 3 elevado a esa potencia nos da la identidad. ¿Sí? Aquí los pasos anteriores son importantes para demostrar que efectivamente esa potencia es la mínima, ¿no? Porque si yo nada más les pongo 3 a la 4 igual a 1, pues ustedes podrían preguntarse, pues ¿cómo está seguro que potencias más pequeñas no nos dan 1? Pues aquí están desarrolladas las potencias más pequeñas y las potencias más pequeñas no nos dan 1, ¿sí? Entonces, otro ejemplo interesante es en los números complejos con la multiplicación. Entonces, miren, viéndonos de atrás al inicio, la clase del 2 es, perdón, la clase no, el 2 tiene orden infinito. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican al 2 consigo mismo, si obtienen potencia de 2, pues siempre les va a dar números más grandes y nunca van a regresar a la identidad, el cual es el 1, ¿no? Pues, empezamos con 2, luego 2 al cuadrado, pues es 4, ¿no? 2 al, 2 al cubo, pues es 8, y etcétera, así siguen, ¿no? Entonces cada vez van creciendo más estas potencias y nunca se regresan al 1, ¿no? Porque los números complejos, pues es un campo infinito y no es cíclico en ese sentido, ¿no? No van a regresar al 1. Entonces el 2 tiene orden infinito porque sus potencias positivas nunca nos van a dar 1. 2 a la 0 sí es 1, pero si ustedes revisan la definición de orden, nos dice que la potencia tiene que ser positiva, ¿no? Entonces 0 no se vale. ¿Sí? Entonces son potencias mayores o iguales que 1. O sea, la K que ponen aquí con potencia para calcular su orden tiene que ser mayor o igual que 1. Y con potencias positivas nunca vamos a llegar al 1, que es la identidad de este grupo. Pero, por ejemplo, el 1, pues tiene orden 1. De hecho, la identidad en un grupo siempre tiene orden 1, ¿no? Porque 1 a la 1 nos da 1, que es la identidad. Entonces, siempre la identidad E a la 1, pues nos da E. Entonces, en cualquier grupo, la identidad siempre tiene orden 1. Y aquí hay algo interesante porque aquí hay otro elemento que tiene orden finito en los complejos. Por ejemplo, la I, ¿sí? La I, si la elevan a la 1, no nos da 1, ¿no? Nos da I. I al cuadrado nos da menos 1. I al cubo nos da menos I. Pero I a la cuarta nos da 1. Entonces 4 es el menor entero positivo, tal que a la hora de elevar I a esa potencia nos da la identidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, luego este pequeño lema nos habla sobre el orden de un elemento en un grupo finito. Y pues básicamente dice que si tenemos un grupo finito, entonces todos los elementos son de orden finito. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar con esto? Pues tenemos G, un grupo finito, tiene cardinalidad finita, y pues tomamos un elemento ahí y consideramos todas las potencias de ese elemento. G, G cuadrada, G al cubo, G a la cuarta, etcétera. Le seguimos, ¿no? Entonces, todas estas potencias pertenecen al grupo por propiedad de cerradura. Y además, como G es un grupo finito, esta lista debe tener alguna repetición. Entonces, no puede ser una lista infinita porque el grupo es finito, ¿no? Entonces, algunas potencias tienen que repetirse. Supongamos que la késima potencia es igual a la sésima potencia, ¿no? Donde, sin perder generalidad, K es mayor que S. Entonces, esto implica que G a la T es la identidad donde T es K menos S. O sea, en cierta manera estamos despejando de aquí, ¿no? Estamos multiplicando por G a la menos S de ambos lados y obtenemos que G a la K menos S es igual a la identidad. Y esto es un número positivo, ¿no? Porque la K es un entero estrictamente mayor que S. Entonces, por definición de lo que significa tener orden finito, acuérdense, tener orden finito, un elemento tiene orden finito si existe un entero positivo tal que G a la S entero, G a la K, nos da la identidad. Entonces aquí ya estamos encontrando el entero positivo que nos da la identidad y por lo tanto G es de orden finito. Ok, vamos revisando este otro lema. Este otro lema va a ser importante. Entonces este lema también traten de tenerlo en mente, es un lema importante sobre el orden. Entonces, aquí no asumimos que el grupo sea un grupo finito, pero sí asumimos que tenemos un grupo y un elemento de orden finito. Entonces el asunto es que si sabemos por alguna razón que G a la K nos da la identidad, entonces no podemos concluir que K sea el orden de G. ¿Sí? ¿Por qué?
porque acuérdense que el orden es el menor entero positivo con esa propiedad. Entonces, si tenemos esta identidad, no sabemos necesariamente que K sea el menor en satisfacer esta propiedad. Pero ¿qué sí podemos saber? Pues podemos saber que entonces el orden de G debe dividir a K. Si el orden de G, es decir, el menor entero positivo que sí satisface esta propiedad, debe dividir a K. O que en otras palabras, que K debe ser un múltiplo del orden de G. Entonces vamos viendo cómo se demuestra esto. Sea por definición n el orden de G. Entonces ahora sí, n por definición es el menor entero positivo, tal que G a la n da la identidad. Entonces usamos el algoritmo de la división. Por el algoritmo de la división entre n y k, obtenemos esto. Existe un q y un r, que es el cociente y el residuo, tal que k es igual a q por n más r, donde r, que es el residuo, tiene que estar puede ser mayor o igual que 0 y estrictamente menor que n. Y ahora observamos lo siguiente. De aquí podemos despejar r y calculamos que g a la r es lo mismo que g a la k menos q por n. Y esto, usando la ley de los exponentes que demostramos antes, podemos reescribirlo de esta forma. Y ahora miren, g a la k es la identidad, ¿no? Por hipótesis del lema. G a la n también es la identidad, porque n es el orden de g. Entonces g a la n es la identidad. Entonces tenemos aquí identidad por identidad a la menos q, nos da la identidad, por lo que acabo de explicar ahorita. Y entonces, por reducción al absurdo, si r fuera distinto de 0, ¿qué estaríamos encontrando? Pues r es un entero positivo, porque es distinto de 0, es un entero positivo estrictamente menor que n, tal que g a la r es igual a e. Y esto contradice que n sea el orden de g, porque n, esto nos está diciendo que n debe ser el menor entero con esa propiedad. Y aquí estaremos encontrando otro entero supuestamente más pequeño que satisface esa propiedad, lo cual no puede ser posible. Entonces, por lo tanto, r debe ser 0 y que r sea 0 ya nos está diciendo entonces que n divide a k, ¿no? Porque esta parte, este sumando de aquí desaparece y entonces nos queda que n divide a k, es un divisor de k. Muy bien, entonces acuérdense de este lema. Básicamente, si g a la k es la identidad, entonces esta k es un múltiplo del orden de g. Muy bien, entonces, como último tema de este capítulo y de esta clase, vamos a describir lo que es la tabla de Cayley de un grupo. Entonces, cuando tengamos un grupo finito, digamos con m elementos, podemos escribir una tabla que se conoce como la tabla de Cayley. Vamos a anotar la tabla de esta manera: T sub ij va a tener m filas y m columnas y va a determinar la operación del grupo. Entonces, para esto lo que hacemos es que etiquetamos a las filas con los elementos del grupo y a las columnas con los elementos del grupo y ponemos dentro de la tabla lo que resulta la operación. Entonces, por ejemplo, miren este cuadro de aquí. Esta es la tabla de Cayley de Z5. Entonces, en la fila ponemos los elementos de Z5, que es la clase 0, 1, 2, 3 y 4, y en las columnas también. Y en las entradas de la tabla ponemos lo que resulta de operar. Entonces aquí sería 0 más 0, 0. Entonces aquí ponemos el resultado, ¿no? 0 más 1, 1. Aquí ponemos el resultado. 1 más 1, 2. Aquí ponemos el resultado, que sería la clase del 2, ¿no? Por ejemplo, la clase del 3 más la clase del 3. Aquí sería el resultado. Es la clase del 6, pero como estamos en Z5, es módulo 5, entonces la clase del 1, ¿no? La clase del 4 más la clase del 3, por ejemplo, es la clase del 7, pero como estamos en Z5, esto es lo mismo que la clase del 2. ¿Ok? Entonces, bien, eso es la tabla. Entonces, a partir de ahora, una cosa que podemos hacer para simplificar notación es, en lugar de representar a los elementos de Zn como clases, simplemente lo vamos a representar como números, teniendo en mente que son en realidad clases. Entonces, por ejemplo, Z5 puede representarse de esta manera: 0, 1, 2, 3 y 4, donde los elementos en realidad son clases. Entonces, aquí está la tabla de U8. Ustedes pueden analizarla con cuidado, pero recuerden que aquí la operación es multiplicación y acuérdense que estas son clases módulo 8. Entonces, finalmente este lema nos dice algunas propiedades de la tabla de Cayley de un grupo finito. Entonces, la primera propiedad son propiedades tipo un sudoku, digo yo a veces. Entonces, la primera propiedad es que
en la tabla no hay dos elementos iguales en una misma fila o en una misma columna. Entonces, eso lo pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? En una misma fila y una misma columna no aparecen elementos repetidos. Siguiente propiedad es que todos los elementos del grupo deben aparecer en cada fila y en cada columna. Miren, los elementos del grupo son 1, 3, 5 y 7, porque acuérdense que en este grupo particular, U8, son los elementos, las clases de Z8, cuyos representantes tengan máximo común divisor igual a 1 con 8. ¿Sí? Entonces nada más quedan estos, quedan 1, 3, 5 y 7. Por ejemplo, la clase del 2 no está porque máximo común divisor entre 2 y 8 pues es 2, ¿no? La clase del 4 no está porque máximo común divisor entre 4 y 8 pues es 4, etcétera, ¿no? Entonces solo los primos relativos con 8. Pero bueno, el punto es que en cada fila y en cada columna aparecen todos los elementos. Y finalmente podemos deducir que el grupo es abeliano si solo si la tabla es simétrica, ¿sí? Es decir, si después de la diagonal principal los elementos son iguales. Entonces, por ejemplo, este 7 y este 7, que está arriba de la diagonal, es el mismo. Aquí tenemos 3 y 3, aquí tenemos 5 y 5. Y esto es lo que representa que el grupo es abeliano en este caso, U8. Okay, entonces la demostración es sencilla. Por ejemplo, si dos entradas de la tabla fueran iguales, supongamos que T, I, J fuera igual a T, I, K, la entrada de la tabla pues significa esta operación y por cancelación izquierda estaríamos deduciendo que aquí debe decir que J es igual a GK, lo que implica pues que J es igual a K. ¿Sí? Y esto demuestra que al final de cuentas las entradas de la tabla serían la misma, no son entradas distintas, ¿no? Estamos hablando de la misma entrada, o sea, no puede haber entradas distintas iguales. Y similarmente, este análisis es para las filas y similarmente puede hacerse el análisis para las columnas. ¿Okay? Para el segundo punto, pues vemos que como cada fila o cada columna tiene m elementos y todos son distintos y el grupo tiene m elementos también, pues entonces todos deben aparecer, ¿no? Básicamente, no puede faltar ninguno para cubrir las m posiciones disponibles. Y finalmente, ser abeliano, pues significa que todos los elementos conmutan y esta propiedad de que los elementos conmuten, visto desde el punto de vista de la tabla, pues nos dice esta propiedad de simetría. Ok, entonces, bueno, finalmente vamos a ver una construcción más de grupo y es lo que se conoce como la suma directa. Entonces, si ustedes tienen dos grupos, siempre pueden construir un nuevo grupo, suma directa, que es a través de sus pares. Toman un elemento del primer grupo y, perdón, toman pares donde la primera entrada son los elementos de un grupo, todos los elementos de un grupo, y la segunda entrada son cualquier elemento del segundo grupo. ¿Y cómo se van a operar? Pues se van a operar entrada por entrada, de esta forma. Entonces, esto se conoce como la suma directa de los dos grupos. La demostración es rutinaria, ustedes la verifican, pero pues es sencillo verificar que este conjunto con esta operación binaria efectivamente va a ser un grupo, ¿no? Entonces es sencillo, ustedes pueden revisar aquí los pasos, pero pues son rutinarios y sencillos. Entonces, un pequeño comentario nada más es que la notación para la suma directa la vamos a denotar así, es como una suma con un circulito al lado. Entonces, como conjunto esto es lo mismo que el producto cartesiano, ¿no? Porque el producto cartesiano consiste en pares, pares donde la primera entrada está en G1 y la segunda entrada está en G2. La diferencia de notación se sustenta en que cuando usamos la suma directa, estamos diciendo implícitamente que hay una operación binaria implícita, la cual es la operación coordenada-coordenada, que es la que se definió en el teorema anterior, es decir, así, coordenada-coordenada. Aquí se multiplica la A1 con la B1 y la A2 con la B2, ¿sí? Donde se fijan, en cada parte del par es la operación en su respectivo grupo. Entonces aquí A1 está en G1 y B1 está en G1 también, y esta operación que sucede aquí entre A1 y B1 es la operación de G1. Similarmente en la segunda coordenada, aquí A2 está en G2, B2 está en G2, y esta operación que sucede aquí es la operación de G2. Entonces, incluso G1 y G2 podrían tener operaciones distintas, ¿no? Porque son grupos que pueden no estar relacionados entre sí. Entonces, eso sería todo por este capítulo. Aquí hay un pequeño resumen de algunas palabras claves, las cuales
tienen que tener claro conozcan, que sepan de qué se trata. Algunas palabras claves de lo que vimos es operación binaria, grupo abeliano, orden de un grupo, orden de un elemento en un grupo, la tabla de Cayley y suma directa. Entonces, bueno, pues esto sería todo por hoy.